el corazón, vamos a recibir la palabra. Y ya oramos. Entonces, el Señor añada bendición a su palabra. Ahí me dijo la machita que tengo que tenerle paciencia porque estamos conectados a la web, pero es así, porque pareciera que el PowerPoint está fallando. Entonces, un poquito de paciencia. El libro de Hechos, hermano, 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo dijo Pablo, hermano, el perito, arquitecto de la iglesia, hermano. Dice que pasó ciertas travesías, hermano, ciertas cosas, ahí usted lo puede leer en su casa, hermano. Dice que esperando a sus amigos, hermano, a los apóstoles, y dice que empezó y llegó a la ciudad, hermano. Dice que él empezó a ver, empezó a analizar, dice que era un lugar religioso, así lo dice la escritura. Y usted sabe que la religión, hermano, aunque tenga buenas intenciones, la religión, hermano, puede ser un obstáculo para mi fe. La religión, hermano, no es más que la fuerza del hombre para acercarse a Dios, cuando realmente la Biblia no habla de religión, la Biblia habla de relación. Pues repito, religión es lo que yo pueda hacer para acercarme a Dios, pero lo que la Biblia enseña, que es lo que Dios hace para acercarse a nosotros, porque dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero bueno, dice la Biblia que Él, hermano, dice ahí, observó, analizó que era muy religioso, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que él llegó a esa ciudad, y dice que puesto en medio de Areópago, Areópago, hermano, era un monte, por decirlo así, muy rocoso, lleno de rocas en ese país de Grecia, donde la capital era Atenas, ¿verdad? Es que nosotros, hermano, como aquí hay, Grecia está cerca, y Atenas también, ¿verdad? Pero eso realmente era un país llamado Grecia, y una capital que era la ciudad de Atenas, ¿verdad? Pero era ese Areópago, hermano, era como un tribunal, por decirlo así, de las antiguas Atenas, donde él llegó. Y llegó Pablo, hermano, y vio muchos altares, aprovechando esta fecha, ¿verdad? Aprovechando estos días. Tal vez usted quería que yo le trajera un mensaje de la resurrección del Señor. Gloria a Dios, porque Él resucitó, y dice la Biblia que si no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, como decía ahora el tema que le están dando los niños abajo, la tumba está vacía. Ese es el mejor regalo, ese es el mejor, hermano, la mejor noticia, que la tumba está vacía. Amén, hermano, porque Él resucitó. Démosle palmas al Señor. Pero bueno, Pablo dice que él vio, hermanos, muchos altares de muchos dioses. Y usted sabe, hermanos, que estos son ídolos, son imágenes, hermano, con todo respeto, son estatuas, por decirlo así. Y Pablo empezó a ver, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, pues él empezó a ver, ¿verdad? Empezó a ver, wow, el otro, Zeus, ¿verdad? El Poseidón. Empezó a ver, ¿verdad? Que Zeus era el dios supremo para ellos, para los griegos. Son muy creyenceros, por decirlo en eso, ¿verdad? Atenea, hermanos, que era la dios de la sabiduría, o la diosa de la sabiduría, hermanos. Hades dice que también era el dios del inframundo. De diferentes imágenes, por decirlo así, ¿verdad? Empezó a ver y wow, y tal vez admirado, wow, ¿verdad? Decía él. Pero dice que llegó a un altar, a un santuario, porque dice, había también un altar, el cual estaba solo una inscripción, no había imagen, hermano, no había ídolos, no había estatua, hermano, no había nada, porque había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y dijo Pablo, este es, aquí les entro, aquí les llego, ¿verdad? Llegó Pablo como buen predicador de la palabra, como buen evangelista, al Dios
no conocido, entonces se levanta y les dice: yo veo que ustedes son muy respetuosos, son muy religiosos, muy dados al Señor, ustedes creen en todo eso, pero encontré uno que decía al Dios no conocido. A ese que ustedes no conocen es quien yo os anuncio, dijo Pablo. Entonces, hermano, como les decía, tremendo para estos días, ¿verdad? Me hablaba Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? Me mandó un video, ¿verdad? ¿Cómo se confirma el mensaje? Jonathan me pasó un video, hermanos, un poquito fuerte, hermano. No sé dónde fue eso, pero bueno, ahí le pídale a Jonathan el video de un altar que llevaban en hombros, por no decir nombre, lo llevaban en hombros, hermano, y eran como un dragón de 7 cabezas, ¿verdad? Sí, como lo habla Apocalipsis, hermano. Yo decía, cuando Jonathan me enseñó, me pasó el video, yo decía: wow, se confirma ahora, se confirma lo que estamos hablando. Pero bueno, una inscripción, una placa que decía: al Dios no conocido, Dios con D mayúscula, pero era un Dios desconocido para ellos, no lo conocían, no sabían, hermano, no podían poner nada porque no sabían cuál era ese Dios. Eran ignorantes, por decirlo así, del Dios al cual ellos estaban que no estaba en ese espacio. Usted sabe, hermano, lo hemos hablado siempre, que la ignorancia Dios la pasa por alto, pero el desconocimiento no. Pues me repito, la ignorancia Dios la pasa por alto, pero el desconocimiento no. ¿Por qué fue destruido el pueblo, hermanos? Dice que el pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. No eran ignorantes, es que desconocían o habían desechado el conocimiento. Entonces no podemos desechar el conocimiento. Tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que saber a quién adoramos. No podemos cometer el error de adorar a un Dios que no conocemos. Dios es un Dios cercano, Él no es un Dios lejano, Dios es un Dios de cerca. Pero para adorarlo tenemos que conocerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, como decía ahora la palabra o la pastora, no recuerdo, que Dios, hermano, es un Dios de cerca. Dios no es un Dios de lejos, tenemos que sentirlo. Para poder sentirlo al Señor, hermano, tenemos que acercarnos y que Él nos sienta a nosotros también. ¿Sí me va a entender, hermano? Tenemos que conocer, hermano. No podemos desconocer. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Verdad que tremendo, hermano? Y usted sabe, hermano, dice al Dios no conocido. Usted sabe lo que significa conocer en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es un sinónimo de conocer, hermano? Entender, comprender, consentir, por decirlo así, ¿verdad? Viene el conocido, el conocimiento. Conocer es ver, es entender, hermano. Pero usted sabe que también la Biblia habla, hermano, de conocer como tener intimidad. Por ejemplo, dice la Biblia: conoció a Adán a su mujer Eva y nació Caín y luego Abel. Dice la Biblia, hermanos, que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Ese conocer, y dice, Caín conoció a su mujer y nació su primer hijo. Ese conocer, hermano, bíblicamente es tener intimidad, tener relaciones. ¿Sí me van a entender? Hombre y mujer. En lo natural, pero lo espiritual tiene que ver, hermano, con el conocer al Señor, el relacionarnos con Dios, el estar cerca de Dios, el buscar amores, como el libro de Cantares habla de tener amores con Él. Si me besare con los besos de su boca, dice la Biblia. Entonces tenemos que conocer, hermano, tenemos que saber, tenemos que entender, hermano, y no caer en el error de aquellos que adoraban lo que no conocían. Eso fue lo que dijo la samaritana. Ella adoraba lo que no conocía, no sabía. Entonces, el cuidado que tenemos que tener. Entonces, estamos hablando, hermano, y ya lo vamos a ver más adelante. Vea lo que dice. Y estaban juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Y más antes en Lucas les digo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, desde lo alto. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Hermano, ahora sí me preocupó. Al Dios no conocido. ¿Ah?
¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, perdón, pero todo respeto, si usted no sabe eso, hermano, el Dios no, estamos adorando al Dios no conocido. Aunque yo sé que usted lo sabe, lo que paga la timidez y la vergüenza. Está hablando del Espíritu Santo. El Dios no conocido es el Espíritu Santo. Hermano, lo hemos hablado siempre. Para los ateos, usted sabe lo que significa ateo, ¿verdad? Ateo. Ateo es Dios. A es no, es negación. Ateo es el que no cree en Dios. El Dios no conocido por los ateos, ¿quién es? El Padre, Dios, Jehová, Yahvé, como usted lo quiera conocer. Ese es para los ateos el Dios no conocido, no creen en Dios. El ateo cree que todo fue formado, hermanos, por obra y gracia de una explosión del Big Bang, y que todo por casualidad se formó. Entonces, los ateos no conocen al Padre. El mundo como tal, hermano, sabe que el mundo, hermanos, a quien no conoces al Hijo, a Jesús, tiene que tener un encuentro con el Señor. El mundo, hermanos, cuando usted quiere evangelizar a alguien, usted le presenta a Jesús. Usted le presenta al mediador entre el Padre y el hombre, es Cristo. Cuando usted evangeliza a alguien, usted quiere que busca, ¿no? Que esa persona acepte a Cristo, acepte al Señor, acepte su sangre y acepte su sacrificio. Entonces, el Dios no conocido por los ateos es el Padre. El Dios no conocido, que es el mismo, obviamente, Padre y el Espíritu Santo es el mismo. El Dios no conocido por los del mundo, por decirlo así, los que no son cristianos, por decirlo así, ¿quién es? Jesús. Jesús. Ahora, lo más tremendo, que el Dios no conocido dentro de la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero, hermano, qué tremendo, hermano, que como iglesia, hermano, como iglesia, nosotros, hermano, tenemos que conocer más del Espíritu Santo. Si no, estamos cometiendo el error de aquellos. Estamos adorando a un Dios no conocido, a un Dios que no sabemos quién es, a un Dios que desconocemos. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo, porque a veces creemos que el Espíritu Santo son dones. El Espíritu Santo son talentos. El Espíritu Santo es cuando Dios usa a alguien. El Espíritu Santo es cuando alguien profetiza. Esos son frutos, o es un fruto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí me van a entender, hermano? Vuelvo y repito, el ateo no conoce al Padre. El mundo no conoce a Cristo. Pero entre la iglesia, los cristianos nacidos de nuevo no conocen del Espíritu Santo, y tenemos que conocer al Espíritu Santo. Por eso dice ahí, al Dios, vuelvo y repito, al Dios no conocido. Entonces, ¿tú conoces al Espíritu Santo? ¿Tú platicas con el Espíritu Santo? ¿Tú hablas con el Espíritu Santo? ¿Solo Zulay? Vuelvo y repito, ¿tú conoces al Espíritu Santo? Amén, hermano. Y si no, pídale a Dios, y hoy va a salir conociéndose el Espíritu Santo. Porque para eso es la palabra de Dios, hermano. Para que aprendamos, para que entendamos, hermano. Entonces, al Dios no conocido es el Espíritu Santo. ¿Qué conocer al Espíritu Santo? Porque, hermanos, Dios es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Es uno solo, un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Pero por qué? En tres formas, para manifestarse a su creación, por decirlo así. Para que nosotros lo entendamos con esta mente finita, entendamos un poquito lo infinito que es Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para manifestarse, para darse a conocer a su creación. Son diferentes dispensaciones. En la Biblia podemos ver tres diferentes dispensaciones. Está la dispensación del Padre, está la dispensación del Hijo y está la dispensación del Espíritu Santo. Por ejemplo, la dispensación del Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es la dispensación del Padre? Cuando Dios habló al pueblo de Israel. En la Biblia está desde Génesis
hasta Malaquías, usted ve que habla del Padre, no, ahí no ve usted que habla de Cristo, no habla de Jesús, todavía no entraba en escena, aunque siempre estuvo Él ahí. Vemos cristofanía dentro de la Biblia, cuando Dios hacía incursiones a la tierra por medio de Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces la dispensación del Padre es desde Génesis hasta Malaquías. La dispensación del Hijo, ¿cuándo es? En los 4 evangelios, donde Jesús vino a la tierra desde que nació de la Virgen María hasta que Él ascendió a los cielos. Esa es la dispensación del Hijo. Y la dispensación del Espíritu Santo es desde Hechos hasta nuestros días, hasta los posteriores días, cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Estamos en la temporada o en la época, por eso decir, del Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? El Señor les dijo, no vayan a ningún lado, no se muevan. Le dijo a los discípulos, esperen al Espíritu Santo. Pero Señor, le dijeron otra vez aquellos, pero Señor, si ya oramos por los enfermos, Señor, ya estamos profetizando, ya estamos liberando, Señor, ya estamos haciendo milagros como tú estás, pues, como tú haces, podemos hacer milagros. El Señor dijo, no hagan nada, quédense queditos y esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Espérense hasta que venga sobre vosotros poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Y sean ustedes revestidos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, hermano? Vieron al Señor donde se fue. El Señor se fue en una nube. Se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que eran ángeles, que dijeron, hombres galileos, varones galileos, ¿qué hacéis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado así, vendrá nuevamente, vendrá otra vez. Y aquellos se fueron felices y gozosos, pero no podían hacer nada. Fueron, hermano, y se quedaron en el aposento alto. 500 personas, hermano, empezaron en el aposento alto. María, la mamá de Jesús, estaba juntamente con ellos. Estaban los 11 apóstoles, ¿verdad? Ya Judas había muerto. Ya había un sucesor que era Matías, hermano, y estaban todos en el aposento alto, en el aposento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando estaban todos juntos, reunidos, unánimes, dice, hermanos, que vino un viento recio que llenó la casa, hermanos, y empezaron a repartirse como lenguas sobre cada uno de ellos. Y cada uno de ellos dice que empezaron a hablar nuevas lenguas. Y todos, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí empezó la dispensación del Espíritu Santo hasta nuestras fechas, hasta nuestros días. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, cuando hacemos la oración de fe, hermano, dice la Biblia que nosotros aceptamos a Cristo. Entra Cristo en nuestro corazón. Pero yo siempre lo he dicho, es un parto gemelar, un parto de gemelos, porque entra Cristo y entra el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser cada vez llenos del Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, pues me repito, ya pasó la dispensación del Padre, ya el Padre se manifestó a su pueblo de Israel. Después vino la dispensación del Hijo, hermanos, cuando Él se manifestó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se manifestó a su pueblo, pero los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo no le recibió. Entonces Él dijo, bueno, la estafeta se la quito a Israel y se la voy a la iglesia, pero la iglesia no puede hacer nada si no es revestida del Espíritu Santo. Y todo lo que nos mueve a nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, al Dios que tenemos que conocer nosotros es el Espíritu Santo. Hermano, usted le pregunta a cualquiera en la calle, ¿usted cree en Dios? Y la mayoría, ahora está de moda el ateísmo, pero bueno, la mayoría de personas usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, claro. Diosito, ah, sí, yo conozco a Dios. Algunos irrespetuosos, digo yo, no le dicen Jesús, le dicen, ni mejor ni digo cómo le dicen, ese diminutivo que le dicen a los Jesús, va Jesús, aprovechando que tenemos un Jesús aquí. Y le dicen hasta apodos al Señor, hermano. Que Dios nos guarde, muy respetuosos por el Señor.
Pero usted le pregunta a cualquier persona, hermano. Con todo respeto, usted le pregunta al borracho, al drogadicto, al afeminado, usted le pregunta, hermano, a la prostituta, hermano, al narcotraficante, a cualquier hermano. Usted le pregunta que si cree en Dios y el 95% va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿En cuál Dios cree? Porque hasta los demonios creen, dice la Biblia. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Gloria a Dios, qué bueno, qué bonito. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál Dios conocemos nosotros, hermano? Porque ahí es el Dios no conocido. Entonces, ¿a quién conocemos nosotros? A veces escuchamos frases, hermano, que cuando yo acepté a Dios, ay, gloria a Dios, qué lindo, hermano, pero el que aceptamos es a Cristo. Es el mismo, pero en la faceta, en la dispensación, en la función del Hijo que vino a dar su sangre por cada uno de nosotros. De que Él, siendo Dios, se despojó de ser Dios, se despojó de sus atributos divinos y vino y tomó forma de hombre, forma de siervo. Tomó su cruz, hermano, con el único objetivo de darnos vida a nosotros, vida eterna. Y que por medio de esa sangre, como lo vimos hace 15 días, por medio de esa sangre, hermanos, seamos aceptos delante de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que derramarse sangre. Ya no hay un cordero, ya hay un palomillo, ya no hay una corderita, ya no hay un palomo, hermano. ¿Ahora de qué, hermano? La sangre vertida en el altar, hermano. Ahora es la sangre del Cordero de Dios que ya no cubre el pecado, que quita el pecado del mundo. Eso nos hace aceptos para con el Señor. Eso nos acerca con Dios. Porque el pecado que es nos aleja de Dios. Pero la sangre de Cristo nos acerca a Cristo. Y somos hijos de Dios por medio de su sangre. Entonces, hermano, ¿a quién conoces tú? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Y al Espíritu Santo? Entonces, repito, usted le pregunta a cualquier persona del mundo y todo el mundo conoce a Dios. Pero no todos conocen de Cristo. No todos saben, hermano, que hay que aceptar a Cristo. Porque dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, hermano, de entre los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca, ¿a quién? A Cristo. A que tenemos que confesar es a Cristo, es al Señor. Y eso nos da la salvación, nos hace aceptos, nos hace salvos. Pero hermanos, entramos en un proceso de un caminar cristiano. Nos meten al camino, nos ponen en el camino, bueno, pero nosotros con nuestra fuerza no vamos a poder. Nosotros con nuestra inteligencia no vamos a poder. Nosotros con nuestra plata, con nuestra economía, con nuestros títulos, hermanos, no vamos a poder. Por eso el Señor les dijo, no vayan, espérense, no salgan, no vayan fuera de Jerusalén, espérense. Ay, yo enviaré la promesa del Padre. Y es necesario que ustedes sean vestidos y revestidos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, perdón, con todo respeto, no hagamos las cosas con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Entonces, a partir de que aceptamos a Cristo, empezamos un caminar, qué lindo, empezamos a caminar en el Señor. Hermano, dice el Señor, el que pone el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí. Entonces empezamos a caminar. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, tendrá que aborrecer padre y madre y dejar un montón de cosas. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces nos damos cuenta que aceptamos a Cristo, tenemos salvación, vida eterna. Pero que tenemos que alcanzar las promesas. El que nace de nuevo puede ver el reino. Pero el que nace del agua por medio del bautismo puede entrar al reino. Y dentro del reino, hermanos, empezamos a heredar, empezamos a caminar. Pero eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos el Espíritu Santo. Es la única manera, hermano. Por eso, hermano, Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo a ningún lugar. Si tu Santo Espíritu no va conmigo, Señor, no me lleves, no me saques. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo.
Y eso que dice el Señor, mi presencia irá contigo, con cada uno de ustedes. O no dijo Jesús, no dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Pero el Señor se fue, ¿o no? Él se fue y está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él mintió. No mintió. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes venía, hermano, sobre aquellos de la dispensación del Padre, hermano, pero por el pecado, porque no había sido derramada la sangre perfecta de Cristo, el Espíritu Santo no podía entrar en una persona. Si el Espíritu Santo entraba en una persona, hermanos, lo fulminaba, hermanos, por la santidad del Señor y el pecado del hombre, por su humanidad. Entonces el Espíritu Santo no entraba, no estaba dentro de las personas. El Espíritu Santo venía sobre las personas. El Espíritu Santo venía, hermano, sobre Sansón y agarraba a los filisteos, hermano, y los hacía papilla. El Espíritu Santo venía sobre David, sobre Moisés, sobre Salomón, pero no estaba dentro de. A partir, hermano, de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y entró en cada uno de nosotros y somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos templo, hermano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces te repito, conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero qué poco conocemos del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos falta conocer del Espíritu Santo? Por eso le dice la Biblia, aviva el fuego, aviva el don de Dios. Y el fuego en la Biblia es el Espíritu Santo. Cuando Moisés vio la zarza, una zarza, un arbusto, hermano, chiribisco, un arbusto, hermano, seco en el desierto, dice que el fuego, hermano, la quemaba. El fuego la quemaba, pero no se consumía. Ese fuego es el Espíritu Santo. Esa zarza es el Espíritu Santo. Moisés, hermano, cuando vio la zarza, era un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El contacto con el mundo, no podemos acercarnos y tener comunión con Dios, comunión con su Espíritu Santo, si todavía tenemos un caminar egipcio, si todavía tenemos sandalias egipcias. Tenemos que cortar con eso en el nombre de Jesús. No podemos tener contacto con el mundo. Vuelvo y repito, Santiago dice, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener, hermano, la certeza, hermano, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que somos llenos del Espíritu Santo para poder hacer, hermano. Jesús dijo, cosas mayores de las que yo he hecho, vosotros haréis. Pero ¿por qué a veces no hacemos? Porque a veces oramos por aquel, hermano, no se sana. Porque a veces, hermano, oramos por X y Y no se da. Porque a veces, hermano, pedimos y no tenemos. ¿Por qué, hermano? ¿Será que falta ahí la intercesión del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo? Cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? Oramos al Padre. Todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, dijo Jesús. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero para eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Cuando se acaban las palabras, cuando no hay palabras que decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo que intercede. Cuando no sabemos pedir, tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Cuando no sabemos clamar, tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo, recibiréis poder, y el Espíritu Santo los va a llevar a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, qué importante que es el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, el Dios no conocido dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo. ¿Y cómo, hermanos? Acercándonos a la zarza, acercándonos al fuego,
¿Cómo? Quitando las sandalias de nuestros pies, el contacto con el mundo. Tenemos que dejar el mundo, hermano, tenemos que dejar el mundo, sus deseos, hermano, tenemos que tomar la cruz y ir a morir, tenemos que tomar el arado y no volver a ver atrás. El problema de la mujer de Lot fue que volvió a ver atrás. La mujer de Lot, hermano, dice que tenía su corazón, aún estaba, en Sodoma y Gomorra. No sé por qué me afectó la garganta, estaba bien, hermano. No sé por qué me afectó. Cambio de clima. Ni a la piscina fui, ni a un río fui estos días. No sé por qué me afectó. Ni a la casa salí, hermano. Pintando puertas hasta hoy. Amén, hermano. ¿En qué estábamos? Tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. El Dios no conocido dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces el tema, al Dios no conocido. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Hace unos días, un miércoles de estos, hablamos de Ana, ¿verdad? Ana, la mujer de Samuel, ¿se recuerdan? ¿Y qué pasó, hermano, con Samuel? Cuando él dice, hermanos, que escuchaba la voz de Dios, pero pensó que era Elí, cuando le decía, Samuel, Samuel, y él salió corriendo, y llegó de Elí y dijo, sí, Samuel, sí, Elí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. La segunda vez, hermano, dice que él otra vez escuchó la voz de Dios, cuando dijo, Samuel, era la voz de Dios, pero con el timbre de Elí, con el timbre, la voz de Elí, el pastor de ese momento. Samuel, Samuel, y él salió corriendo, ¿no? ¿Me llamaste, Señor? ¿Me llamaste, Elí? No, yo no te he llamado. Pero ¿qué pasaba con Samuel, hermano? Dice la Biblia que Samuel no había aún conocido a Dios. Por eso no lo podía escuchar. Por eso escuchaba la voz de Elí, pero era la voz de Dios, pero no lo conocía. Tenemos que conocerlo, hermano. Qué lindo, hermano, que usted venga a la iglesia y que Dios le hable por medio de mí, de este bendito púlpito, que Dios te hable por medio del hermano. Qué lindo, pero yo como pastor lo que quiero es que Dios te hable a ti. Qué bueno que tú pidas consejo, pidas administración, pero yo quiero que el consejo te lo dé Dios a ti. ¿Ya no quiere pastorear, pastor? No, sí, claramente. Yo amo pastorear, amamos la hora, amamos sentarnos con ustedes a hablar, amamos aconsejar, pero vuelvo y repito, yo lo que quiero es que antes que me escuchen a mí, escuchen la voz de Dios. Empezando en la iglesia escuchamos la voz del pastor. Samuelito, hermano, escuchaba la voz de Elí, pero era la voz de Dios. Pero dice que él no la había conocido, después le conoció. Y ese niño, hermano, Samuel llegó a ser juez, sacerdote y juez, sacerdote, y el otro, ¿quién me recuerda? ¿Ah? Y profeta, eso, y profeta. Ya rompimos el hielo, ya no hay timidez. Pero qué tremendo, hermanos, porque dice la Biblia que Samuelita estaba así. Pero ¿cuál era el problema? Que ya en esa iglesia, en ese templo, porque era un templo donde vivía él desde pequeñito, hermano, el que pastoreaba, o el sacerdote, por decirlo así, o el encargado era Elí. El pastor era Elí. Y ustedes conocen los pecados de Elí. Usted sabe cuáles son los pecados de Elí. Que él alcahueteaba a sus hijos, hermano. Que él, hermano, le permitía muchas cosas a su hijo. Pero ¿saben cuál era el pecado de Elí, hermano? Que él perdió su comunión con Dios, su relación con Dios. Y ya en ese lugar no había visiones. Ya no había visiones. Ya no había oráculos. ¿Se recuerdan los oráculos? ¿Qué eran oráculos? Sueños, visiones, éxtasis, profecías de parte de Dios. Escaseaba la palabra, así dice, léalo. Dice que escaseaba la palabra y no había visiones. Por eso Dios tuvo que levantar a un Samuel desde pequeñito. Además dice la Biblia que cuando Elí murió, dice, hermanos, que tenía 90 y resto de años, no recuerdo, como 90 y casi 100. Sus ojos, dice la Biblia, se habían oscurecido, así dice, hermano. No podía ver. ¿Y la vista qué nos habla? De visión, espiritualmente hablando. La vista nos habla. Quiere decir que era un sacerdote, hermano, era un hombre puesto por Dios, pero que había perdido, escaseaba la palabra. No había visiones, ya no veía. Y donde no hay visión, no hay provisión tampoco.
Y por eso dice la Biblia que los hijos de Eli no tenían el conocimiento del Señor. No tenían el conocimiento del Señor. Entonces, hermano, vuelvo y repito, lo menos que nos puede pasar es no conocer a Dios. Y lo menos que nos puede pasar es no conocer al Hijo. Y lo menos que nos puede pasar es no conocerlo en su faceta de Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de todo lo que nosotros podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Denme un aplauso. Denme un aplauso al Señor. Entonces, hermano, al Dios no conocido. Y aquí, hermanos, todo de la iglesia se mete a problemas. Porque, hermanos, podemos hablar lindo, podemos predicar, podemos enseñar, podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos hacer muchas cosas. Y qué lindo que eso se dé. Porque como les dije ahora, los frutos o el fruto del Espíritu Santo es dones, talentos, hermanos, cualquier profetiza, pero son dones. No es el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, Dios dentro de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor desciende ahí. A veces decimos, bienvenido Espíritu Santo, y algunos dicen, no le damos la bienvenida porque Él mora aquí. Sí, Él mora aquí, pero tenemos que decir, ven Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, dice que fueron abiertos los cielos y dice que vio al Espíritu Santo descender como, no una paloma, como corporalmente como una paloma. Para poder entender nosotros, descendió el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, hermano, tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él venga. Porque más de una ocasión lo hemos contristado. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer al Espíritu Santo. Entonces, como les decía ahora, podemos predicar, podemos hacer milagros, podemos profetizar, podemos echar fuera demonios, hermano, podemos hacer un montón de cosas, hermano, hacer milagros. Pero si no es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, hermano, nos podemos meter a líos. ¿Saben por qué les digo esto, hermano? Porque dice la Biblia que en los juicios, en cada uno de los juicios, en el juicio, el último juicio, muchos dirán, Jesús lo dijo, muchos dirán, Señor, Señor. Pero no todo el que me diga, Señor, Señor, ¿qué dice? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. No todo el que me diga, Señor, Señor. Y muchos le van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, no os conozco. ¿Y qué era conocer? Intimidad. Nunca tuvimos intimidad, nunca tuvimos relación, nunca te vi en el lugar santísimo, nunca te vi doblando tus rodillas, nunca te vi derramando tu alma. No os conozco. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Se pueden hacer cosas por misericordia del pueblo. Usted sabe que Dios me puede usar a mí, usar a la pastora o usar a cualquier hermano por misericordia del pueblo. Lo hablamos un miércoles de esto. El Señor le dijo a Moisés una vez, golpea la roca. Golpeó la roca y agua salió de la roca. Pero en la segunda ocasión el Señor le dijo, háblale a la roca. Y aquel hermano, por su carácter y por lo que estaba pasando, la dureza del pueblo y la presión y todo, golpeó la roca. Y el Señor le dijo, por cuanto golpeaste la roca, no entrarás a la tierra prometida. No le gustó al Señor. Pero a pesar de que él falló, y a pesar de que Moisés metió las patas, como decimos nosotros, y a pesar de que cuando el Señor le dijo, háblale, no la golpees, háblale, la golpeó, agua salió. ¿Por qué salió agua, hermano? Por misericordia del pueblo, por pura misericordia del pueblo. Quiere decir que un hombre, un pastor, un líder, cualquier persona puede fallar, pero por misericordia del pueblo sale agua, porque el pueblo estaba sediento y necesitaba agua. Entonces pueden haber milagros, pueden haber profecías, puede haber liberación de demonios, pero tiene que estar el Espíritu Santo.
Por eso les digo, el Dios no conocido, tenemos que conocerlo, al Espíritu Santo. Señor, en tu nombre hicimos, apartados de mí, no os conozco. Pero ¿dónde está el secreto, hermano? Que ellos le dijeron, Señor, Señor. Y él no dice en la Biblia que él es santo, santo, santo. No dice en la Biblia que él es 3 veces santo. Entonces, ¿por qué aquellos solo 2 veces dijeron? Aquellos dijeron, Señor Padre, Señor Hijo, pero se olvidaron del Espíritu Santo. No todo el que me diga Señor, Señor, porque se está olvidando del Espíritu Santo, de la última dispensación, que es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo, hermanos, qué lindo. El Dios no conocido. ¿Está claro, verdad? El de los ateos no conocen al Padre. El de los, ¿cómo decían antes los quizás? El de los mundanos, que pega esa palabra. ¿Ah? El de los que no conocen al Señor, hermano, no conocen a Cristo. ¿Saben que la salvación no es por obra? Lo hemos hablado siempre, la salvación no es por obra. Entonces, no es lo malo que la gente haga lo que lo condena. No. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y no quisieron venir a la luz, no quisieron venir a Cristo para que sus obras no fueran hechas evidentes. Entonces la condenación no es lo malo que se porte a alguien, la condenación es no venir a Cristo, no entregarle su vida a Cristo, no entregarle su alma a Cristo, no es hacer la oración de fe, para que usted lo entienda. Así como yo no me salvo por lo bueno que yo sea, así como yo no me salvo, hermano, por mis obras, así la gente no se condena por sus obras. Aquí el punto es venir a Cristo y aceptar a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces el Dios no conocido por los impíos, por darlo más bíblicamente, es Cristo. Pero lamentablemente venimos a la iglesia y poco nos hablan del Espíritu Santo. Por eso que bueno que usted vino hoy, hermano, porque hoy usted está conociendo el Espíritu Santo. ¿Qué hora es? Ese reloj está malo. A las 12. Llevo 45, ¿verdad? ¿Ah? 15, y es temprano, 15 para las 6. Casi 45. 45. No, 43. El Dios no conocido por los cristianos es el Espíritu Santo. Hermano, usted sabe que a Dios sí le importa qué conceptos tienes tú de Él. Porque estamos hablando del Dios no conocido. Y ahí me quedo en el título, ahí creo que no vamos a sacar. Pero usted sabe, hermanos, que para Dios es importante qué concepto tienes tú de Él, o quién Él es para ti. Porque ya lo vimos, religión es lo que yo hago, hermanos, para acercarme a Dios. Cuando la Biblia me enseña, hermano, que Él no es lo que yo haga, es lo que Dios hizo por mí, que Él envió a su Hijo y eso me hace acepto y me acerca a Dios. Entonces ya no voy buscando yo religiosamente, hermano, por mis fuerzas, por mis pistolas. Ya no voy yo, hermano, a buscar a Dios, hermano, por mi intelecto, sino que busco a Dios, hermano, porque Dios me amó primero a mí. Entonces yo lo amo a Él porque Él me amó primero a mí. Pero vuelvo y repito, para Dios es importante que tú pienses de Él. Claro, eso no lo hace ni más ni menos, Él sigue siendo Dios. Sí lo vamos a entender, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Para ponerle pie y pleta, para ponerle Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan y pregunten. En Jerusalén, en las aldeas, vayan y pregunten, ¿quién soy yo? Jesús, ¿quién soy yo? Y aquellos fueron, hermano, y empezaron a entrevistar a todos, ¿verdad? Hicieron un censo y empezaron a entrevistar con papel, con tablita en mano, con papel y lápiz, hermano. Obviamente eso no existía, estoy parafraseando. Fueron y empezaron a entrevistar a la gente. ¿Quién es para ustedes nuestro maestro? ¿Quién es para ustedes Jesús? ¿Quién es para ustedes el carpintero? ¿Quién es para ustedes? Y cuando llegaron donde Jesús, Jesús les dijo, ok, ¿qué dicen la gente? ¿Qué dicen otros pueblos? ¿Qué dicen? Que soy yo. ¿Qué respuesta dio? ¿Vieron? Unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, a otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta. Ah, ok, eso dicen ellos. Está bien. Pero ustedes, mis discípulos, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo?
Entonces, es importante lo que tú pienses de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Por eso la canción, Dios ha sido bueno. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dijo el Señor. ¿Y quién respondió ahí? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Y por cuanto tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y todo lo que usted ya sabe. Pero eso se dio a partir de la pregunta que el Señor le dijo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pues conoces a Dios, al Dios no conocido, tú lo conoces. ¿Cuánto estás dispuesto a conocerlo más? Porque, hermano, esto es crecer, eso es avanzar, hermano. Nadie puede decir que ya lo sabemos todo, que lo hemos alcanzado todo, hermano. Tenemos que avanzar. Pero lo que tenemos que hacer es conocer al Señor. Hoy me repito, la iglesia conoce al Padre, la iglesia conoce al Hijo, pero poco se conoce del Espíritu Santo. Vosotros adoráis lo que no sabemos. Qué tremendo, hermano. Adorar lo que no sabemos, hermano. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces tenemos que saber lo que estamos adorando, hermano. Y ahí se sabe la samaritana cuando le dice, ¿verdad?, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que adorar al Señor en espíritu, porque tales adoradores el Padre busca. Tenemos que adorar al Señor en espíritu. En el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra. Y sobre las aguas, ¿quién se movía? El Espíritu Santo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, la Trinidad trabajando. En el principio Dios, el Padre, creó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas y luego entró Cristo cuando dijo: y sea la luz, porque no era la luz artificial. No era tampoco la luz del sol, era la luz de Cristo. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y vea la respuesta, hermano. Ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, ni siquiera sabían, ni siquiera habían recibido al Espíritu Santo. Hermano, no cometamos ese error. No cometamos ese error. Al Dios muy conocido, el dedo de Dios. ¿Se recuerda una vez dimos ese tema? El Espíritu Santo, el dedo de Dios, el que escribió la ley en las piedras, hermano, en los 10 mandamientos, hermano, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera espíritus, el dedo de Dios, y dice que Cristo escribiendo en tierra con el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Tenemos que conocer el Espíritu Santo. Solo leo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Hermano, el Señor habita en este lugar porque tú y yo estamos aquí, porque tú y yo venimos aquí. Pero, hermano, si nosotros nos cambiamos de local, nos vamos para otro lugar, hermano, y esto es ahorita la casa de Dios, que es el templo de Dios, hermano, nosotros vamos para otro lugar, el Espíritu Santo viaja con nosotros, se va con nosotros, hermano. Esto sigue siendo un edificio, esto sigue siendo un local. Ahorita es casa de Dios, pero Dios no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos nosotros. Donde tú vayas, el Espíritu Santo va contigo. Somos portadores de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros lleguemos, tenemos que cambiar los ambientes, tenemos que cambiar las atmósferas. Cuando nosotros lleguemos, hermano, tenemos que ser portadores. Somos portadores de la gloria de Dios. Tiene que sentirse. Por eso el Señor dijo: cuando ustedes lleguen a una casa y ustedes digan bienvenido, o cuando ustedes digan paz, más bien, cuando digan paz y le responden con paz,
Paz ha llegado a ese lugar. Si no, váyanse, quiten el polvo de sus pies. Paz de parte de Dios. Somos portadores de paz. Evangelio, que es buenas noticias. Tenemos que ser portadores de buenas noticias. Sois templo del Dios viviente. Como dijo el Señor, habitaré y andaré entre ellos. Entre nosotros está Dios por medio de su Santo Espíritu. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Señor no habita en templos humanos. El Señor no habita, con todo respeto, en imágenes, en estatuas. El Señor no habita, hermano. El Señor habita en nosotros. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y aquí está. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso es, hermano. Eso es. Por eso no podemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo, hermano, entró Cristo, entró el Espíritu Santo y empezó ahí, hermanos, el Espíritu Santo con dones, con talentos, hermano, empezó a hablarnos, empezó a dirigirnos, porque dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero en un momento determinado, hermano, porque querramos o no querramos, hermano, cometemos errores, metemos la pata y contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Ustedes saben, lo hemos hablado, hermano. Es como cuando un niño está aquí corriendo, hermano, y que llega un hermano y lo regaña a un chiquito. Y el chiquito, hermano, se va y se va para allá atrás, se va para el rincón, ahí se queda, hermano, regañadito porque alguien lo regañó. Así es el Espíritu Santo. Se contrista, se va para un rincón, no se va, se aparta. Ten cuidado que tenemos que tener, porque el Espíritu Santo avisa cuando llega, pero el Espíritu Santo no avisa cuando se va. El Espíritu Santo llega, hermanos, y se manifiesta, y lloramos, y empezamos a cambiar, y dejamos de decir malas palabras, dejamos los vicios, dejamos las malas costumbres, dejamos las mañas, nuestro hablar cambia, un montón de cosas que son fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nos dimos cuenta cuando el Espíritu Santo llegó. Nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo llega, pero muchos no se dan cuenta cuando el Espíritu Santo se va. Por eso David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Eso fue lo que le pasó a Sansón. En la tercera vez, cuando ya Dalila, hermano, le había rapado el pelo, y dice la Biblia, y no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo ya no estaba con él, y lo agarraron los filisteos y le sacaron los ojos. Pero cuidado que tenemos que tener, hermano. Amén, hermanos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vuelvo y repito, hermano. No basta con decir yo creo en Dios. No basta con decir, hermano, yo creo en el Padre. Tenemos que ir más allá. La salvación viene por Cristo. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Voy a dar un ejemplo que da nuestro apóstol. Estaba la oficina abierta del Padre. Llegó el Señor, envió a su Hijo Jesucristo y por medio de su sangre, hermano, todo lo que usted sabe, la que ya hablamos, hermano, el Señor cerró, por decirlo así, su oficina. Y cuando alguien va a la oficina del Padre, sí, pero tienes que ir primero a la oficina del Hijo. A la oficina del Hijo. Porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y qué lindo, hermano, pues llegamos al Padre, pero ¿y el Espíritu Santo? Al Dios no conocido. Ese es el que estamos predicando y estamos enseñando. Démosle un aplauso al Señor. Pónganse de pie, pongámonos de pie. Estamos a buen tiempo, hermanos. No basta con creer, hermano. Hasta los demonios creen y tienen. Cualquiera cree, hermano. Cualquiera cree. Oh, démosle gracias, démosle gracias, démosle gracias.
Démosle gracias al Señor. Señor, tu palabra ha sido dada, Señor. Señor, tu palabra, tu semilla ha sido esparcida, papito lindo, Señor. Cristo, tú eres el sembrador. Tú fuiste, Señor, el que esparció la semilla, Señor. Padre, yo te pido ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú vengas, papito lindo, con tu llenura, con tu Santo Espíritu, y venga llenando, venga llenando, venga llenando, venga llenando, ve llenando, ve llenando, Espíritu Santo de Dios. Oh, dale gracias, levanta tus manos, que nada te distraiga, que nada te distraiga. Le vamos a decirle, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí en este lugar. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Ven y llena, ven y llena, ven y llena, Espíritu Santo, cada vasija. Ven y vacíate, Señor, sobre cada uno de nosotros, papito lindo, Señor. Oh, dile, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y te voy a invitar que vengas al altar. Ven al altar y déjate tocar por el Espíritu Santo. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Ven al altar, ven al altar. No te quedes, no te quedes. Esto es de todos. Aquí estamos todos. Oh, recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios. Espíritu de Dios. Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar. Llena mi ser. Dile al Señor.